What is up, fam? Espero que estén de lo mejor, espero que estén disfrutando su última lectura del libro de Lucas. Si te propusiste este año a terminar un libro, adivina qué, felicidades, lo has logrado. Si aún no lo lees, nuevamente hoy solamente vamos a ver 2 capítulos. Vamos a ver el capítulo 23 y el capítulo 24 de Lucas. Y eso es todo por el libro de Lucas, así que vas por muy buen camino. Bienvenido a nuestro día 8 de leyendo la Biblia, dando contexto y resaltando cosas para entender un poquito más el contexto de las escrituras. Felicidades. De mañana iniciamos un nuevo libro, pero por lo mientras, felicidades. Let's go, let's dive in. Entonces, te voy a dar un resumen claro de lo que es Lucas 23 al 24. En Lucas 23 vemos el juicio y la crucifixión de Jesús, de los momentos más emotivos de todo el libro de Lucas. Vemos que Pilato y Herodes no encuentran ninguna falla, ningún pecado, ninguna razón en realidad para merecer ser encarcelado y crucificado últimamente. Pero vemos que ceden a la presión de la multitud, llevando a cabo el plan divino de la redención. Vemos que aún en medio del sufrimiento, Jesús extiende perdón, gracia y amor. También en Lucas 24 vemos la gloria de la resurrección, porque no hubiera evangelio si no hay resurrección. Vemos que cambia todo, vemos que las mujeres encuentran la tumba vacía y vemos que hay discípulos que caminan con Jesús en camino a Emaús y experimentan una revelación transformadora. Esos capítulos en realidad nos muestran algo, nos muestran la humanidad, la divinidad y el cumplimiento perfecto de las escrituras a través de la vida de Jesús. Es decir, Jesús es el cumplimiento de todas las escrituras. Vamos a entrar de lleno a las referencias que tengo para ti el día de hoy. Y vamos a empezar por el capítulo 23, obviamente, y vamos a resaltar varios versículos y voy a dar un poco de contexto, porque una de las cosas que yo me pregunto al abordar la historia de la crucifixión, abordar la historia del arresto es: si Jesús no pecó, ¿por qué lo arrestaron? Si Jesús no pecó, ¿por qué lo llevaron a un juicio? ¿Verdad? Si se supone que él no pecó, si se supone que no hizo nada malo, ¿por qué lo llevaron a un juicio? Obviamente la respuesta es porque así se iba a cumplir las escrituras a través de Jesús. Eso sí lo tengo muy definido, pero yo quiero saber la razón humana que estos dos hombres le dieron cavidad, ¿no? Entonces, en Lucas 23 vemos que acusaron a Jesús de ser una amenaza para el poder de los líderes religiosos y de Roma. Recuerda, hay 2 tipos de líderes en Roma, en Israel. Están los líderes judíos que tenían mucho poder sobre el pueblo, que tenían poder, y sobre todo este paraguas está Roma, el imperio romano. Son 2 poderes en conjunto trabajando para un bien en común, se podría decir. Pero ahora, las 2 preguntas que surgen, ¿verdad? ¿Qué Roma no estaba en contra de Jesús y cuál fue el crimen que cometió Jesús si era un hombre inocente? Ok, en el verso 2 vemos que lo que cometió, según ellos, según los humanos, según estas par de personajes, estas personas, vamos a leer. Comenzaron a presentar su caso. Este hombre ha estado llevando al pueblo por mal camino al decirles que no paguen los impuestos al gobierno romano y al afirmar que él es el Mesías, un rey. Subraya eso. Entonces Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó: tú lo has dicho. Ok. Esto fue según lo que daba base para exigir el arresto y la muerte de Jesús. Vemos que supuestamente Jesús estaba diciendo que no paguemos impuestos. Error número 1, lo acabamos de ver el día de ayer. No dijo eso, dijo: denle a César lo que a César le pertenece y denle a Dios lo que a Dios le pertenece. Pero ¿cómo iban a acusarlo? Bueno, levantando falsas, como todos lo hemos hecho. No solo eso, vemos
Y esto fue lo que según daba bases para exigir el arresto y la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque si ya había un imperio en Roma, esto presentaba una amenaza para Roma. ¿Qué presentaba? ¿El no pagar impuestos? No. Lo que realmente les dio cavidad al arresto, lo que realmente fue la gotita que derramó el vaso, por decirlo de cierta manera, fue que Jesús se decía que él era el Mesías. Fue que él, no lo decía, pero no lo rechazaba como tal. Fue que él dijo que es un Mesías. ¿Qué es un Mesías? Bueno, el Mesías es prácticamente el rey, el que iba a venir a rescatar al pueblo judío de la opresión romana. Esto fue lo que daba bases para exigir el arresto. ¿Por qué? Porque ya había un imperio, ya había un reinado que era Roma. Esto presentaba una amenaza para Roma. ¿Qué presentaba? Que hubiera otro rey, porque lo miraban como oposición y lo miraban como un movimiento político. El evangelio no solo es que Jesús murió por ti y por mí, sino también representa que Jesús es rey. Y aquí es la conversación que ellos están teniendo. Recuerda, no tenían una base, pero sí representaba una amenaza para el imperio romano. ¿Por qué? Porque lo miraban como un revolucionario. Lo declaran como rey de los judíos y vemos que Herodes y Pilato, aunque eran diferentes, eso lo vemos en el verso 12, dice: Herodes y Pilato, quienes habían sido enemigos anteriormente, ese día se hicieron amigos. Herodes y Pilato, aunque fueran diferentes, se unieron en su rechazo a Jesús, recordándonos que el reino de Dios no se detiene por las alianzas humanas. No hay ninguna alianza que pueda detener a nuestro Dios, no hay ningún gobierno que pueda detener a nuestro Dios, no hay ningún líder que pueda detener a nuestro Dios, no hay nada ni nadie que puede detener a Dios. Pero se me hace una muy buena revelación que encontramos en esta historia. También vemos que continuamente, en varias ocasiones, vemos que ni Herodes ni Pilato en realidad pudieron encontrar una falta, una mancha, una razón. Lo vemos en el verso 8. Herodes se alegró mucho por la oportunidad de ver a Jesús, porque había oído hablar de él y hacía tiempo que quería verlo realizar un milagro. Pero en el verso 12 dice, en el verso 14, dice, y anunció su veredicto, me trajeron a este hombre porque lo acusan de encabezar una revolución. Detenidamente lo examinó al respecto y en presencia de ustedes, lo encuentro inocente. Herodes llegó a la misma conclusión y dijo: este hombre no ha hecho nada que merezca pena de muerte. Ni Pilato ni Herodes encontraron una justificación, pero vemos que el pueblo, vemos que la gente, vemos que los líderes, vemos que todos estaban animando, estaban haciendo una revuelta diciendo: crucifíquenlo, 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 ¿verdad? En el verso del 32 al 49, en el capítulo 23, vemos que gente y líderes y soldados se burlan de Jesús. Esto ya es al punto de ser crucificado. Esto ya es en el monte. Esto ya es, el verso del verso 32 al 49. Vemos lo siguiente, vemos que lo llevaron con otros criminales, lo llevaron a un lugar que se llamaba La Calavera. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Entonces, del verso 32 al 49, tenemos el contexto de la crucifixión. Vemos que líderes, todos se burlan de él, soldados se burlan de Jesús y la multitud. Vemos que sortean su ropa, vemos que uno de los criminales se burla de él diciendo: si eres el Mesías, sálvate ahora mismo. ¿Eso te recuerda a una conversación que hubo en Lucas? Sí, así es. Eso me recuerda a cuando Jesús estaba siendo tentado, ¿verdad? No solamente vemos eso, vemos en el verso 47, vemos algo muy interesante, que un marginado,
que un gentil, que un romano fue quien se dio cuenta que Jesús era un hombre justo, un inocente. La gente que se suponía que entendería el evangelio, que entendería la visión, que entendería el propósito de Jesús, no fue quien se dio cuenta que Jesús era inocente. Pero un pagano sí. ¿Qué fue lo que este oficial romano vio que lo hizo caer en cuenta? Bueno, dos cosas para mí. Miró cómo la oscuridad cubrió los cielos. Eso lo vemos en el verso del 44 al 49. Vemos que la oscuridad cubrió los cielos. Miró que la cortina del templo fue rasgada por la mitad. Y eso fue lo que él contesta. Cuando el oficial romano encargado de la ejecución vio lo que había sucedido, adoró a Dios y dijo: este hombre era inocente. De verdad, este hombre era inocente. Pero ¿qué fue lo que miró? Nuevamente miró que la oscuridad cubrió el cielo, es decir, que la luz fue apagada. Miró que la cortina del templo fue rasgada por la mitad. ¿Por qué dejó de brillar el cielo? ¿Por qué dejó de brillar la luz? Bueno, porque Jesús simple y sencillamente es la luz del mundo. También, ¿por qué fue el velo rasgado? Ok, el velo, recuerda, el velo era lo que separaba a los humanos del lugar santísimo dentro del templo, la presencia de Dios. La razón por la que el velo fue rasgado es porque el cuerpo de Jesús lo fue también. Lo que nos está revelando las Escrituras, lo que nos está revelando Lucas, lo que nos está realmente diciendo Jesús es de que yo soy el velo en el templo. Soy lo que protege o separa a la humanidad del lugar santísimo, que es la gloria de mi Padre. Y ahora que mi cuerpo ha sido partido en dos, no solo pueden entrar para encontrarse con mi Padre, sino que la santidad de Dios puede salir e invadir el mundo. Recuerda esto, no solamente es para apartarnos, sino que también la gloria del Padre puede salir al mundo a mostrarnos. La cortina del templo fue rasgada. ¿En señal de qué? En señal que ahora todos podemos acercarnos libremente a Dios. La cruz no fue un error. Quiero dejar claro ese mensaje. La cruz no fue un error, fue el plan perfecto de Dios para salvarnos, para crear un puente entre nosotros y el Padre por medio de Jesucristo. ¿Okay? No solamente vemos eso, nos recuerda esto. Es muy importante resaltar que cuando la cortina fue rota, fue para cumplir dos propósitos. Para nosotros poder entrar en presencia de Dios, ya lo dije, y también para la presencia, para la gloria de Dios que pudiera salir del templo. Eso es muy profundo para mí. Y en el capítulo 24, ya para terminar, vemos la resurrección. En el capítulo leemos que el primer día de la semana, por muy temprano en la mañana, las mujeres tomaron las especies que habían preparado y fueron al sepulcro. Ellas ven al Señor, ellas no ven a Jesucristo, a Jesús en la tumba, así que se sorprenden, ven que había resucitado, corren a contarle a los hombres. Entonces los discípulos corren al sepulcro. Y en Lucas vemos una historia que realmente solo él describe. Vemos la famosísima caminata a Emaús, ¿verdad? Vemos que son 11 kilómetros de caminar, y vemos una historia que creo yo que todos conocemos. Pero cuando se dan cuenta que estaban caminando con Jesús, es algo que a mí abrió mis ojos, ¿ok? El Evangelio de Lucas es el único que incluye el relato del camino a Emaús. Dos discípulos iban caminando unos 11 kilómetros desde Jerusalén hacia Emaús. Jesús se les aparece, comienza a platicar. Dice la Escritura que Dios impidió que estos discípulos reconocieran a Jesús, pero caminan, tienen una conversación y Jesús le pregunta qué es lo que sucedió. Los discípulos dicen: bueno, has de ser el único hombre que no sabe de todo el chisme, de todo el drama, de todo lo que sucedió. Y nos contaron que esta persona que fue crucificada resucitó al tercer día, vinimos a verlo por sí mismos. Entonces están conversando con Jesús, pero no se dan cuenta con quién están caminando. Y esto para mí es fascinante.
¿Por qué no se dieron cuenta y cuándo se dieron cuenta que estaban caminando con Jesús? Bueno, en el verso 30 leemos que cuando estaban a la mesa fue cuando se dieron cuenta con la persona que estaban caminando. Y algo sucede en el verso 30. Algo sucede a la mesa. Fue cuando Jesús parte el pan con ellos que se dan cuenta que era Jesús. Vamos a leerlo, capítulo 24, verso 30. Dice: al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y reconocieron, y al instante Jesús desaparece. ¿Qué me da a entender esto? Que la comunión abre nuestros ojos a la persona de Jesús. Esa es una de mis revelaciones. Esto es la importancia de la comunión. Cuando uno parte pan, las escamas de nuestros ojos caen y de pronto vemos a Jesús. No es un juego, no es algo que tomar a la ligera, no es una liturgia que nosotros como cristianos hacemos comunión, sino es algo muy importante, muy sagrado, que abre nuestros ojos hacia la persona de Jesús. No solo eso, seguimos leyendo que luego se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Eso es en el verso 32, a partir del 32. ¿Y qué fue lo que Jesús les explica a estos hombres mientras estaban caminando? Bueno, Jesús les explica las escrituras, comenzando por Moisés, todos los profetas. Les explicó lo que se decía en todas las escrituras acerca de él mismo. ¿Cuáles son las verdades que encontramos en esta historia? Bueno, la resurrección nos asegura que el poder y el amor de Jesús son más fuertes que cualquier oposición. Vemos que toda la Biblia apunta a Jesús, y al conocerla entendemos más su amor por nosotros, y vemos que la comunión es una manera especial en la que Dios nos recuerda su presencia y su gracia. Es una manera que abre nuestros ojos a la persona de Jesús. Eso es lo que yo tomo de estos dos capítulos. Sé que tal vez es mucha información o poca información, no sé, está sujeto a ustedes, ¿verdad? Pero me fascina cómo la persona de Jesús se nos es revelada a través de la comunión y a través de todas las escrituras. Me fascina lo que esto dice. Dice que todo este libro en conjunto nos apunta a una sola persona, que es a Jesús. Y recuerda, nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Con eso te dejo el día de hoy. Espero que hayas disfrutado el video, espero que hayas disfrutado las referencias y el contexto. Felicidades, acabas de terminar un libro en enero. Vamos por más, nos quedan días adelantes y ya nos vemos el día de mañana con más contexto, más referencias y más revelación. Nos vemos mañana.